Bueno, bendiciones a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? ¿Están contentos, felices, dándole gracias al Señor porque les ha concedido un día más de poder abrir los ojos y decir gracias, Señor, porque puedo contemplar tu grandeza? Hay gente que no se atreve, hermano, a hablar de esa manera, pero debemos de aprender a darle gracias a Dios por todo. Sabe que es algo muy hermoso y que siempre nosotros estamos recomendando a que usted tenga un corazón agradecido, porque eso lo llevará a usted a analizar aún aquellas cosas tan pequeñas que usted a veces y nosotros a veces no nos damos cuenta de lo grande que ha sido Dios para con nosotros. Cuando aprendamos a ser agradecidos en lo poco, seremos agradecidos en lo mucho. Así es que yo siempre le estoy animando, tengamos corazón para esto, porque sabemos que, como dice la Biblia, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Eso es lo que la Biblia dice, y claro que así es. Y nuestra lucha es con aquellos que han sido instruidos de parte de las tinieblas para hacernos la guerra. Porque sabemos nosotros cómo el enemigo ataca a las iglesias, mandando espíritus de división, pleitos y todo aquello para que la iglesia entre en contiendas y que el pueblo se levante contra el pastor, los líderes, la familia pastoral, los diáconos en contra de los pastores, y todo ese tipo de cosas son espíritus del diablo que están siendo invocados por los brujos y los satanistas. Mucha iglesia ni siquiera se pone a meditar que estas cosas no suceden nomás por sí mismas, sino que son espíritus invocados de parte de estas personas. La Biblia nunca va a mentir, y cuando la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, porque son gente, hermano, que están siendo motivados por las tinieblas a levantarse en contra de la iglesia. Y por eso usted ve en muchos lugares qué lucha, qué dificultades tienen a veces los líderes para poder instruir al pueblo, porque todos están en contra del uno al otro. ¿Eso es lo que Cristo nos mandó? No, dice que Él nos mandó y nos llamó a unidad, a estar en unidad y servir a Dios con alegría. ¿Sabía usted cuál es uno de los motivos por la cual estos espíritus son enviados? Porque aunque la gente busque salvación, no la encuentre, porque lo que va a encontrar es una iglesia en pleitos, en divisiones. Entonces, ¿a quién podremos nosotros, humanamente hablando, decir a quién vamos a salvar entonces? Todos sabemos que es Dios el que salva a la gente, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo para que esta gente llegue a la salvación. Hermanos, en el amor del Señor, medite en sus acciones y cómo usted está viviendo, para que podamos tener una iglesia sana y que Dios se mueva en la iglesia. Ore, ayune si va a orar y ayunar, para que Dios traiga buenos cambios en la iglesia. Hay cosas que yo digo, ¿por qué la iglesia no se da cuenta de todo lo que está pasando? Y unos dicen, hermano, es culpa de tal persona. No. Mucha gente está sufriendo dentro de las mismas congregaciones de cosas que ni ellos mismos entienden qué es lo que está pasando. Pero ahora ya lo sabe. Hay mucha gente invocando demonios para que la iglesia se venga abajo, porque la iglesia que ora, ayuna, busca de Dios y procura la santidad, a ellos no les gusta eso, porque eso les hace la guerra para que ellos puedan trabajar y hacer las cosas que ellos hacen. Pero la iglesia es la que menos conoce cómo funcionan las cosas espirituales. Y por eso es que la iglesia cada día va de mal en peor. Pero nosotros levantemos la cabeza y digamos, ahora entiendo lo que debo de hacer. Tengo que limpiarme yo, tengo que abandonar el pleiterillo, tengo que abandonar todo tipo de pecado en mi vida para que mis oraciones no tengan tropiezo y podamos ayudar a otros a que se levanten en el Señor también. De cada uno de nosotros depende que el evangelio siga creciendo. Por eso el apóstol Pablo escribe tantas cosas en sus cartas paulinas que se llaman,
Y mire lo que escribe a los romanos en el capítulo 16, el versículo 17 y 18. Dice, ¿cómo comienza esto? Os ruego, hermanos, dice, os ruego. Así comienza el apóstol Pablo. Es una súplica que el apóstol Pablo está haciendo, un llamado a los hermanos, a la iglesia. ¿Y qué dice? Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. Estaban los falsos maestros, como siempre, enseñando cosas que ellos no habían aprendido. Pero qué fácil se le hace a la iglesia a veces desviarse tras enseñanzas que son antibíblicas. Y aquí dice el apóstol Pablo, os ruego, dice, hermanos, que os mantengáis vigilantes de aquellas enseñanzas y de aquellas personas que causan divisiones entre el pueblo. Y él dice, esas cosas no las aprendiste de nosotros, no las aprendiste de mí. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y que os apartéis de ellos, dice. No os unáis, no vayas tras las enseñanzas torcidas de esos falsos maestros que se llaman siervos del Señor. Algún día he escuchado a una persona desviada de la fe decir, hermanos, en el nombre del diablo les digo, síganme. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que dicen? En el nombre del Señor, Cristo estará con ustedes. Mire, así comienzan, así hablan ellos también. Por eso es que la gente los sigue. Si a una persona le vinieran a decir las cosas como realmente son, lo pensarían dos veces. Pero estas personas, como sigue diciendo, vamos a leerlos completamente. ¿Qué dice? Romanos 16, 17 y 18. Os ruego, dice, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, dice, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Por medio de las palabras suaves y lisonjeras enseñan los corazones de los ingenuos. Mire, si usted examina cada una de las cosas que dice estos versículos, hay una tremenda enseñanza de parte del apóstol Pablo, que era un tremendo consejero y podía ver todo lo que el enemigo estaba haciendo a través de estos servidores. Pero la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Claro que no, porque lo espiritual se mete en estas personas y causan este tipo de cosas. Por eso se dice que lo espiritual motiva a la gente de carne y hueso que haga el trabajo sucio. Por eso aquí dice bien claro el apóstol Pablo, y le dice, si ustedes ven, dice, que estas enseñanzas no vienen, que no son las que Cristo, que no son las que recibieron de nosotros, dice, no vayan tras ellos. Sean vigilantes, estén despiertos, manténganse alerta. Por eso dice, os ruego, hermanos. Qué tremendo es cuando el apóstol Pablo dice, os ruego, hermanos. La gente a veces lee los pasajes bíblicos, pero no le damos aquel corazón, como dice aquí, que engañan los corazones de los ingenuos. ¿A dónde va el ataque? ¿Por qué el apóstol Pablo describe la armadura que el cristiano debe de tener? ¿Por qué describe lo que debe de llevar en el pecho para proteger al cristiano de esos ataques? En la cabeza para proteger los ataques espirituales al cerebro, a la mente, a los pensamientos de aquellas personas y de cada uno de nosotros. Hermanos, en el amor del Señor, analicemos. Por eso yo siempre he dicho, apártese usted del bullicio. Tenga ese tiempo a solas con Dios todos los días. Cuando usted le abre su corazón y le dice, Señor, ayúdame. Mira, yo estoy en una situación muy difícil y yo quiero que tú me ayudes a poder hacer las cosas bien. Pero cuando estamos todo el tiempo rodeados del bullicio, no vamos a poder oír a Dios. Es muy peligroso cuando la gente todo el tiempo pasa dentro del bullicio. Todas las cosas, todo siervo del Señor tiene que tener ese tiempo a solas. Por eso me gusta lo que la Biblia dice a don Enoc, que él caminó con Dios. Y eso es hermoso.
Cuando la gente a veces, yo he escuchado aún de pastores que salen a caminar y hablar con Dios, que salen a caminar alrededor de su propiedad o algo así, o un caminito apartado, y dice: ¿a qué va, hermano? ¿Qué anda haciendo? Hablando con el Señor. Y eso es algo hermoso. Mucha gente no va a entender esto, pero eso es hermoso cuando podemos tomar ese tiempito aparte cada uno de nosotros y hablar con Dios. Existe, por eso nos congregamos todos en una iglesia, en un grupo, para que podamos compartir, como dice la Biblia, porque eso es importante, tener la comunión con los hermanos. Pero es bien bonito cuando cada uno de nosotros tiene ese tiempo a solas con Dios. A mí me duele cuando yo escucho y preguntan: ¿cuánto tiempo usted dedica a la oración todos los días? ¿Usted sabía que la mayoría de los ministros fueron los que contestaron que solo 5 minutos oran? Y hay unos que fueron más sinceros que los demás y dijeron: nada, hermano, no hay tiempo. ¿Cómo es posible que podamos decir que no hay tiempo para hacer el trabajo y hablar con aquel que está supuesto darnos las instrucciones de cómo Él quiere que se haga el trabajo? Usted se presenta a su trabajo y dice: bueno, aquí estoy, voy a hacer lo que se me da la gana y al rato nos vemos. No, señor. Hay muchas personas, hay compañías que tienen hasta una reunión antes de comenzar la labor diaria. ¿Para qué? Para recibir instrucciones. La gente le pone más empeño a aquello que decir: voy a tomar mi tiempo para que el Dios del cielo, el jefe, hable conmigo y me diga qué es lo que Él quiere que yo haga. Qué hermoso para mí, siempre ha sido impactante cuando yo veo en la Biblia que dice la Biblia: y Moisés hizo como Dios le dijo. Qué tremendo eso es para mí. Esas son las cosas que me marcan a mí y dicen: así debe de ser. Que nosotros tomemos ese tiempo. ¿Y cómo es que Dios hablaba con Moisés? Porque él tenía su tiempo a solas con Dios. Y usted lo puede leer en las Escrituras, que casi todos los capítulos comienzan: y Jehová habló a Moisés diciendo. Habla al pueblo y diles esto. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo. Qué bonito. ¿No le causa a usted aquello de decir: yo quiero que Dios hable conmigo? Yo quiero que me dé Dios palabra para el pueblo. Qué tremendo es cuando una persona dice ser algo, pero a quien sirven no es a Dios, sino a sus propios apetitos, como dice aquí. Hermanos, aquí esto no funciona en nuestras propias ambiciones y lo que nosotros decimos que queremos lograr. Yo por eso nunca ando poniendo proyectos que Dios no me ha dicho que debo de hacer. Yo siempre le digo: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Porque eso es lo único que importa, es lo que Él quiere hacer y cómo Él quiere que se hagan las cosas. Aprendamos nosotros a decirle: tú eres el jefe, tú dime qué es lo que tú quieres. Y las cosas van a empezar a cambiar. Cuando empecemos a escuchar al jefe que está ahí arriba y que Él dice: esto es lo que yo quiero que hagas. Esto es la palabra que tú vas a llevar al pueblo. Pero ¿sabe por qué estas cosas no acontecen? Porque esas personas Dios no las puso. Dios habla con aquel que Él llama. Y usted lo ve en la Biblia. Dios hablaba con todas aquellas personas que Él marcó y llamó. Y yo entiendo por qué mucha gente hace las cosas como a ellos se les da la gana. Porque Dios no habla con ellos. Hermanos, en el amor del Señor, ¿sabe que nosotros estamos orando para que Dios traiga una limpieza de los púlpitos alrededor mundial? Que toda persona que Dios no llamó sea quitada y sea reemplazada por una persona con la cual Dios pueda hablar. Porque esto yo veo que no está funcionando en muchos lugares. Porque la gente decidió escuchar las voces contrarias que le están hablando, las enseñanzas, como dice el apóstol Pablo, que no habían sido aprendidas de ellos. Hermanos, aprendamos a escuchar a Dios nuevamente. Y si usted dice: yo estoy seguro que Dios me llamó, entonces comience a decirle: Señor, aquí estoy, heme aquí estoy, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Eso es hermoso. Damos lectura a estos versículos nuevamente.
¿Qué dice Romanos 16, 17 y 18? Os ruego, hermanos, dice el apóstol Pablo, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. Dice, esta gente están metiendo tanta cosa que yo nunca enseñé, ni mis hermanos los apóstoles, ni Cristo tampoco. ¿Qué sigue diciendo el 18? Porque los tales son esclavos, dice esta gente, dice, los gobierna otro espíritu y a ese sirven, pero hablan ellos en el nombre del Señor. Eso es terrible, que ninguno de ellos viene y dice, hermanos míos, yo, esclavo de Satanás, les traigo una palabra de parte de él. ¿Verdad que nunca usted escucha a un falso profeta, a un falso maestro enseñar de esa manera? ¿Verdad que no? Todos dicen que están predicando a Cristo, ¿verdad? Y aunque las enseñanzas que ellos llevan sean todas torcidas y fuera de los contextos bíblicos, pero ellos dicen que a quien escuchan y obedecen es a Cristo. Igual que Balaam. Usted escucha a Balaam o léela como habla Balaam. Es terrible. Dice que Jehová le hablaba y todo eso. Y era cierto. Pero él no era siervo de Dios. Un día vamos a estudiar eso, porque he tenido la intención de hacerlo por mucho tiempo. Porque mucha gente dice que Balaam era profeta de Dios. Eso no es cierto. Los mismos judíos rechazan esa idea, porque ellos mismos dicen no era siervo de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? El 18 nuevamente. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor. Dice, ellos son esclavos de otro Señor, que no es nuestro Señor. ¿Sí? ¿Está entendiendo o me estoy dando a entender? Por eso dice aquí, no de nuestro Señor, dice. Ellos no sirven, no son esclavos, no están, dice, recibiendo órdenes de nuestro Señor. Sino, dice, de sus propios apetitos. Y aquellos dicen, yo voy a lograr esto, yo voy a hacer esto. Hermanos, ayúdenme a lograr lo que yo quiero. Hermanos, mire, yo quiero que cuando yo llegue a un lugar, digan, ahí viene el reverendo tal, ahí viene el siervo del Señor. Y el Dios del cielo dice, tú no eres mi esclavo, tú eres esclavo del otro. Señores, yo sé que suena pesado y grosero quizás hasta de mi parte decir esas cosas, pero nos debería de dar vergüenza de nosotros decir que somos siervos de Dios y el Dios del cielo rechaza rotundamente eso y dice, tú no eres de los míos, tú eres del otro, ese es tu padre, ese es el que te tomó por esclavo, pero dices que soy yo el que habla contigo. ¡Qué vergüenza! Qué terrible es el engaño. Pero como yo siempre he dicho, esta gente va, como dice la Biblia, de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Sí? ¿Qué sigue diciendo? Y por medio de palabras suaves y lisonjeras. Estas personas son así, suavizan el mensaje. Hermanos, si Dios es grande en misericordia, mire, usted viva allí tranquilito, usted traiga para acá. Y Dios lo va a bendecir y lo va a cuidar. ¿Acaso Él no ha dicho que Él es bueno y grande en misericordia? Eso no se preocupe. Así habla esta gente. Por eso dice con palabras suaves y lisonjeras, con muchos alabos y todo aquello. Pero dice Dios, esta gente son engañosas y engañan los corazones de aquellos que son ingenuos. Dios nos ha llamado a ser un pueblo sabio. Por eso le digo en el amor del Señor, escuchemos y regresemos a los principios bíblicos. En el nombre de Jesús los animo a cada uno de ustedes. Regresemos a los principios bíblicos y no recibamos las órdenes del príncipe de las tinieblas, sino que recibamos las órdenes de aquel que está sentado en el trono y del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Padre y Dios y todo. Que el Señor le bendiga a usted y a su familia hoy y siempre. Bendiciones.